Se supone que aspiramos a ser cierta sociedad civilizada, un occidente civilizado, con un Estado de Derecho, separación de poder y muchísimos logros que son reales en Occidente y que han hecho una grandísima diferencia y han trazado una raya entre el desarrollo que ha podido tener Occidente con la forma de vida sin verdadera ley, sin verdadero sentido de división de poderes para tener contrapeso y tener una ciudadanía un poquito más respetada por los gobiernos y en contra de la tiranía, como vemos en otros lugares del mundo. Ha sido verdadero el avance de Occidente. ¿Y cómo es posible que Occidente tiene leyes como el aborto, que son absolutamente innegables, que están acometiendo una falta terrible contra la vida? La ley que se deroga en Estados Unidos lo hacen, es una ley que nunca debió ser, por vastas razones, pero si queremos ir a lo político y legal y a la esencia misma de la creación de los Estados Unidos, estamos hablando que esa es una ley que se amparó y es irrisorio y verdaderamente contradictorio en lo que, como decimos los latinos, la 14ª enmienda. Recordar que se debe decir la 14ª, porque 14ª es una fracción, no, no es lo mismo que decir 14ª, que sí implica que lo que va después de 13º es un orden numérico, en este caso. Entonces, ¿cómo es posible que se supone que lo que esa enmienda, para argumentar que se haya propuesto y aplicado esa ley cuando se hizo hace cerca de 49 años, lo que se está enfocando allí es que, y oigan por favor las palabras bien, con claridad, que un gobierno no puede interferir, siempre que arrancan con un gobierno no puede interferir, créanme que usualmente se dice algo muy bueno, y esto es genial, oigan esta otra palabra, con la vida, la propiedad de una persona. La vida, la propiedad y la libertad. Esas son las 3 palabras. Esas palabras no están ahí por error. Son palabras claves específicas y medulares de lo que es un gobierno liberal. Tengo que aclarar varias cosas. La palabra liberal no es la palabra que usan en Estados Unidos como liberal, que hoy por hoy se entiende liberal en muchos lugares como libertino, que no es lo mismo. O sea, no estamos hablando de ser libertino, de hacer lo que tú quieras, sino liberal, una palabra que está basada en la palabra, en el sentido político, está basada y también en su sentido real de la palabra, en la palabra libertad. Pero esta palabra viene como una herencia de la madre patria de los Estados Unidos, que es Inglaterra, porque Estados Unidos, de quien se independiza, es de Inglaterra, era una colonia inglesa, ¿cierto? Entonces los padres fundadores, Jefferson, Adams, etcétera, etcétera, se están independizando, como hacen la carta de independencia, de la corona inglesa. Pero en la corona inglesa hubo momentos donde tuvieron reyes que estaban detrás de los impuestos, detrás de coartar la libertad de las personas, que no permitían el tema parlamentario. Y entonces en la Revolución Inglesa ponen un rey protestante, donde acuerdan con el pueblo que van a permitir, entre otras cosas, la libertad de opinión, la libertad de expresión y difusión de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de prensa. La libertad es la palabra clave en todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y la libertad de propiedad se va a respetar mucho más. Entonces, oigan, la libertad, la vida y la propiedad. Entonces, esto como herencia de pensamiento de John Locke pasa al pensamiento inglés, al pensamiento de los Estados Unidos. De ahí que viene el tema de la separación de poderes. Un protestante también, puritano, John Locke, quien comienza a esgrimir esos pensamientos. Primero incluso que todas las personas que después lo hicieron en otros países como Francia, etcétera. Entonces de ahí viene heredada esa forma de pensar a Estados Unidos, en ese caso eran, ¿verdad?, una colonia todavía. Entonces, para poner el cuento corto, las bases fundamentales de la sociedad norteamericana, del país, de los estados que se unen y salen de la colonia para hacerse un país propio, son la vida, la libertad y la propiedad. No lo estoy dando en el orden. Alguien puede decir, mira, sin libertad no hay vida.
pero realmente se invide que no hay libertad, porque muerto tú no puedes ejercer la libertad, de manera que primero es la vida, entonces luego la libertad, eso te va a permitir tener propiedad. Algunos dicen que sin propiedad no se tiene libertad, pero eso es otra discusión política, social y filosófica, no es el punto ahora. El tema es que esas tres palabras que dice en la enmienda 14ª, lo que los latinos decimos 14ª, esa enmienda habla de que un gobierno no se puede, oigan, meter, no puede intervenir en esos, digamos, derechos que tiene la persona, en esas cualidades fundamentales para que la persona sea un ser libre, como siempre los norteamericanos, digamos, se quieren expresar de sí mismos y de la concepción natural de su pueblo. Pero vamos a ver, ¿cómo tú puedes hacer una ley de derecho al aborto indicando lo siguiente? Que hay una cierta privacidad en la mujer que hay que respetarla. Claro, eso tiene que respetar la privacidad de cada persona, del hombre y de la mujer. Pero también tiene que respetar la privacidad del niño. Por tanto, tú no puedes argumentar la privacidad que tiene una mujer y que el Estado, más bien, no debe meterse en la privacidad de la vida de ella, lo cual es vastamente cierto, o sea, en muchas formas correcto. Lo que tú no puedes es obviar que estamos hablando de que hay otra persona en su vientre, porque toda la discusión gira en torno a eso, es que hay otra persona en su vientre. Entonces no es que la persona pueda o no disponer de su cuerpo, es que la persona está disponiendo de su cuerpo y mientras dispone de su cuerpo está automáticamente disponiendo la muerte de otra persona. Porque yo puedo poner música en mi casa. Yo sé que el ejemplo es muy trivial, estamos hablando de la vida y estamos hablando de la música, pero yo creo que un poquito ejemplificante. Yo puedo poner música en mi casa, sí. ¿Qué tan alta la puedo poner? ¿Ustedes saben? Tan alta como no le moleste al vecino. Yo puedo prender mi carro, sí. Pero yo con una casa exactamente al lado, donde el humo de mi carro da, yo puedo dejar mi carro prendido media hora. En mi carro, ¿eh? Sí, pero es que el humo entra a otra casa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un concepto, un criterio de que yo tengo una libertad, pero yo no puedo obviar que el otro también tiene una libertad. Y en el caso de la vida, estamos hablando de un vecino que si entró al humo un ratito, que tú lo apagas, que si no lo apagas, que si el vecino... No, con la vida es que yo no puedo matar a alguien, considerando que matar a esa persona no quiero ser trivial con esto, ¿no? No voy a decir que me hace la vida más fácil. No, yo no estoy diciendo que una mujer aborta y ya, porque quiere la vida más fácil. No, eso es muy trivial. También hay muchas situaciones en las que el aborto se da. Pero el punto está en que indistintamente de la razón por la que de hecho, la ley misma, la única razón por la que permite que una persona, vamos a ver, que permite no la palabra, pero donde tú tienes cierto atenuante, es cuando tú infringes la vida de otra persona en el ejercicio claro de que esa otra persona está tratando de acabar con la vida tuya. O sea, hay un video donde se ve que te fueron a matar y tú te defendiste. No significa que no pasó nada, pero es el atenuante suficiente para entender que tú estás defendiendo algo tan valioso, ¿sabes cómo qué? Como la vida, que es el derecho supremo sin el cual nadie puede ejercer su derecho. Entonces, si bien hay que respetar la vida de esa mujer, también hay que respetar la vida de ese niño que está en ese vientre. Entonces, no es una ley que pudo haber sido efectuada nunca más. Sí, o sea, recuerden que el hecho de que sea una ley no significa que sea justa. O sea, si nosotros vamos un poquito atrás y cuando Abraham Lincoln gana, que los estados del sur dicen que se van a secesionar, que se van a dividir por un tema de que ellos tenían no solamente los esclavos, sino que era legal. Y, recuerden esto, se consideraba al esclavo una propiedad. Entonces, era legal. Sí era legal tener esclavos, porque era una propiedad, pero era justo. Pero absolutamente, indiscutiblemente, nunca fue justo. Entonces, aunque Abraham Lincoln quería, en sus fueros internos, quería deshacerse de la esclavitud, quería salir de la esclavitud, él, de hecho, en su primer discurso inaugural, él no habla en contra de la esclavitud. O sea, él no se va directa y frontalmente indicando que él iba a acabar con la esclavitud. Él no quería la esclavitud, él le molestaba, él deseaba terminarla, pero él no se atrevía a hablar en contra de ello porque estaba hablando en contra de la propiedad. La gente que compraba esclavos lo tenían como una propiedad. Por tanto, en la ley el presidente, aunque era legal, no podía ponerse en contra de la propiedad porque, de hecho, el punto es que los estados deciden separarse porque entienden
Miren, hay muchos cuentitos, pero la base principal por lo que se separan los estados que gana Abraham Lincoln, recuerden que eran los demócratas que estaban en contra, apoyando la esclavitud, y una parte muy importante de los republicanos, de donde Abraham Lincoln era presidente, acaba de ganar la presidencia, era republicano, estaba apoyando la libertad de los esclavos. Entonces, había una ley que le impidía eso a Lincoln. Fue después de irse, entonces incluso a una guerra, ¿verdad?, entre los estados, que finalmente él pudo imponerse y abrogar la esclavitud. Entonces, eso le costó una guerra en el país. Estamos hablando de algo que era totalmente justo y hoy plausible, pero que era un derecho de propiedad. Entonces, hay un derecho en la persona que está embarazada de su cuerpo, de cierta manera. Yo tengo muchas razones por las que disentir en cierta forma, pero vamos a ponerlo muy general. Mira, sí, ese es su cuerpo. Claro que sí. Pero, ¿y la propiedad? O sea, ese es su cuerpo y es su propiedad. Vamos a jugar a que sí. Ok. Pero la vida que está dentro de ti no es tu propiedad. Entonces, ahí es que una segunda vida nunca puede ser tu propiedad. Nunca puede ser y nunca lo será. No hay ninguna vida que le pertenezca a otra vida. El ser humano no es esclavizable. O sea, a los efectos prácticos se puede, desgraciado y lamentable y funestamente, esclavizar a un ser humano, sí. Pero el ser humano no es esclavizable. Nunca será legal que una persona sea esclavizada. Nunca igual será legal que usted mate un bebé a un indefenso bebé. O sea, no estamos hablando ni siquiera de la pena de muerte, que mucha gente está en contra. De una persona que ha probablemente hecho un asesinato en masa. Esa persona la van a eliminar de la sociedad, dando un gran ejemplo. Esa persona va a pasar a la pena de muerte. No estamos hablando de eso ni siquiera. Estamos hablando de un bebé indefenso que está en un vientre, en el lugar natural donde debe ser protegido y que se ha matado. Entonces, aunque esa ley estaba hace 49 años y hay 49 años de lucha ininterrumpida de muchos grupos, de muchas personas que han estado en contra de esto y peleando esto y presentando propuestas de esto, y la Suprema Corte ni siquiera escuchaba, y presentando y presentando y presentando y nunca parando y eligiendo gobernadores, senadores y autoridades para que vayan en contra de esto y para que propongan cosas diferentes y para que presenten mociones, y no la han escuchado. Y después de 49 años que esos jueces que hay hoy en día tienen diferentes puntos de vista y pudieron medir y pudieron revisar. Cuando revisan la ley como tal, señores, no solamente era que era una ley injusta en su seno. O sea, si hoy se hace una ley aprobada con la mayoría en el Senado de cualquier país o de Estados Unidos, donde se aprueba la esclavitud, sabemos que eso es una ley, o sea, es legal, pero es totalmente injusto e ilegítimo. Entonces, esa ley no era solamente ilegítima, no era solamente una ley totalmente injusta sobre la base de lo que proponía y de lo que aprobaba, sino que la ley como tal, en el cuerpo de la estructura jurídica de la ley, oigan, estaba bastante, lo que se llama en la ley popular, tomada por los pelos. O sea, se trató, se pensó de a dónde debía ir la ley y se propuso y se ejecutó. Pero esa ley no tiene los fundamentos y sustento jurídico para llevarse a cabo realmente como una ley de rigor debe ser hecha. Pero por otra parte, en la Constitución como tal no está ese derecho que estaba convirtiéndose en ley. Entonces, por otra parte, es increíble y contrasentido que están aprobando una ley de la 14ª enmienda sobre la base de que el Estado no puede involucrarse, y eso siempre me gusta cuando comienza así, pero oigan de lo que estamos hablando, en la vida, en la libertad y la propiedad. Entonces, ¿cómo el Estado puede hacer una ley donde no está protegiendo cierta libertad que tiene la persona que está embarazada y va a abortar, pero no está protegiendo la vida que hay en medio? El aborto es la terminación de una vida. Entonces no podía ser por lógica sacado de la 14ª enmienda que habla de la vida. O sea, el Estado no puede intervenir en la vida. No puede ser que yo entonces liberalice la posibilidad de que alguien acabe con una vida. Nunca fue lógico ni racional. No fue justo jamás, pero tampoco fue procesalmente bien estructurado, pero tampoco fue racionalmente lógico. Y cuando tú pierdes ese sentido común, tú puedes hacer una cantidad de cosas terribles, como esta ley, por ejemplo. Entonces, nosotros que estamos en países de Latinoamérica, miren, si con 49 años cerca de 60 millones de abortos, la estadística federal de los Estados Unidos,
No es que yo quiero exagerarlo, es que son como 60 millones de niños asesinados en el vientre. Imagínense Europa, que también tiene sus cientos de millones de habitantes. Más que Estados Unidos, que tiene 330 y algo millones de habitantes. Latinoamérica tiene su qué, sus 490, sus 500 y tantos millones de habitantes. Entonces vemos cómo esa ley también viene bajando por aquí. Y en República Dominicana se ha hecho mucha lucha para que se haga. Y sabemos cómo van a financiar con una cantidad absurda, absurda de dinero para que sean aprobadas aquí. Por eso tenemos que mantenernos velando, luchando, atentos. Señores, los padres, levántense por sus hijos, tienen que estar atentos, tienen que ponerse enfrente. Los jóvenes que no tengan hijos tienen que pensar en la generación, en cuáles valores fundamentales sostienen lo que tú eres como persona y lo que sostiene tu sociedad. Los valores de la libertad, los valores de la vida, los valores de la propiedad, son valores que hay que defenderlos. Esos valores occidentales, esos valores liberales han permitido la formación y la buena estructuración de lo mejor que tenemos nosotros como sociedad. Y voy a decir algo finalmente. Bueno, atención aquí en República Dominicana a las autoridades que quieren promover esto. Tengamos todos atención, independientemente de que usted sea de un partido o de otro. Esto no tiene que ver con eso. Usted tiene que defender los ideales de la vida y de la verdad, como si fuera por su familia, cuando usted lo ve en cualquier escenario. Pero antes que eso, mire, hay personas, bueno, conocemos todos hablar a Isaac Newton, el científico más grande de toda la historia, extraordinario. Conocemos también un científico extraordinarísimo de ahorita, Albert Einstein, que entre otras cosas ustedes saben que esgrimió la teoría de la relatividad y en cierta manera pudo rebatir, pudo mejorar y perfeccionar, pudo contrariar, pudo verdaderamente mejorar la teoría que tenía de la gravedad Isaac Newton, el mayor, mejor, más destacado, extraordinario científico de todos los tiempos, de la historia de la humanidad. Y Einstein, que no era necesariamente mejor, aunque tuvo en ese rango, en ese aspecto, una mejor idea, también en tiempos más modernos, con más modernidad, con más posibilidad, ya, ¿verdad? También hay ciertas ventajas, con mejores profesores, con la base misma de Isaac Newton, de ahí que parte, etc. Entonces Einstein pudo mejorarla. ¿Qué es lo que quiero decir? Que fuera de la vida que conocemos hoy, si hubiesen abortado... Mira, voy a arrancar con lo moderno, un poquito para que los jóvenes se sientan identificados. Sin Steve Jobs, hubiera computadora, pero no fuera igual la vida en cierta manera. A alguien que, no estoy hablando de gente que sea necesariamente santo de mis devociones, sino para que pensemos. Elon Musk está haciendo un grandísimo aporte en el tema de la exploración interplanetaria. Me refiero en el sentido más bien de poder ir a la Luna y lo que implica eso, de lanzar satélites, de hacer la comunicación y todo lo que eso hoy en día implica. Pero también el tema del auto eléctrico, que no se puede negar que tiene un gran aporte, y verdaderamente eso es un buen aporte a lo que hoy tenemos en el tema mobiliario y todo lo que va a implicar con el tema de un poquito de limpieza de ecosistema. Y tiene sus ciertas ventajas. Tiene también sus partes difíciles, sus partes oscuras, el tema eléctrico, pero tiene sus ventajas. Pero quiero seguir para atrás. Pero vamos a ponerlo muy interesante, ¿verdad? Francis Bacon. Sir Francis Bacon. O sea, estamos hablando, gente, desde el padre de la revolución científica hasta, vamos a hablar, por ejemplo, ya dijimos Isaac Newton, ya dijimos Albert Einstein, ya dijimos, podemos, por ejemplo, poner a Gregorio Mendel. O sea, hay una cantidad de personas que han sido las personas que han cambiado radicalmente el mundo en el que vivimos para bienísimo. Si esa persona hubiese sido abortada, ¿qué hubiese pasado? ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente. En esos 60 millones de habitantes, de bebés que han sido matados en Estados Unidos, ¿ustedes saben cuántos descubridores de la sanidad del cáncer nosotros hubiésemos podido conocer? ¿Ustedes saben cuántos descubridores de tantas enfermedades, de tantos males, de tantos daños pudiéramos nosotros haber conocido también? Claro que hay quien dice, mira, ¿tú sabes cuánta gente malísima hubiésemos podido conocer? Sí, eso es cierto también. Pero sabemos que vivimos en un mundo donde nosotros no tenemos, oigan bien, no tenemos miles de millones de gente tratando de echar para adelante y de hacer el mundo un poquito mejor. Y nosotros, de ahí salió Hitler, salió Osama Bin Laden,
salen también muchos gobiernos de Occidente que acaban con medio mundo. Sí sale mucha gente mala, pero de manera general, nosotros no tenemos a la sociedad tratando de destruir la sociedad. De manera general, no. De manera general, la sociedad trata de generar algún valor. Entonces, de verdad que hoy es muy importante. Este es un fin de semana memorable para la historia. Falta más, esto sí. Falta más. ¿Cuánto más? Te voy a explicar. El aborto debe ser prohibido. Lo que ha pasado con esta sentencia, explico esto y termino, es lo siguiente. En Estados Unidos hay estados, ¿cierto? Los estados tienen senadores, un poquito parecido a lo que conocemos en Latinoamérica, digamos, por estado, aquí por provincia y así. Y tienen los representantes, que es lo que son los diputados, por ejemplo, en muchos lugares de Latinoamérica, en República Dominicana es así. Pero tienen gobernadores que son electos, libremente electos por el pueblo. En otros países, por ejemplo, en República Dominicana, el gobernador lo pone el presidente y lo representa a él. Lo pone y lo quita, no es electo. Y representa eminentemente al presidente. En Estados Unidos los gobernadores son elegidos, por vía de consecuencia, son el pequeño presidente de cada estado, es el gobernador. Con lo que se ha hecho ahora, que se ha eliminado, oigan qué fue que se eliminó, la ley que impide perseguir el aborto. O sea, antes el aborto era permitido y era prohibido perseguirlo. ¿Ok? Ahora con la eliminación, la derogación de esa ley, no es que el aborto es prohibido. Lo que ahora el aborto no es abiertamente permitido de manera federal. O sea, la ley federal es la que abarca todos los estados que hay en Estados Unidos. Vienen por la ley federal. Cuando hay una ley federal, abarca a todos. Más allá de lo que en ese estado había como ley anterior. Es una ley que está por encima de la ley interna de cada estado. Como estado haya, leyes puede haber. Cuando hay una ley federal sobre algo, la ley federal se impone. Entonces ahora se quita la ley federal, ¿verdad? Y se deja que cada estado decida sobre la base de lo que los votantes de ese estado terminen presentando y votando para ir a los gobernadores internos que tengan esos estados. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, Texas y otros estados han prohibido radicalmente el aborto. Por vía de consecuencia, en Nueva York, por ejemplo, se puede hacer aborto y hoy en Texas no. Entonces, lo que se prohibió no fue el aborto. Se derogó una ley federal, ¿verdad? General, que impedía, vamos a decirlo así, impedía que se pueda impedir el aborto. Entonces ahora que se quitó la ley que impedía que se pueda impedir el aborto, ahora se puede impedir el aborto. Entonces ya hay estados que han arrancado a impedir el aborto. Entonces ya hay varios estados, deben haber 2, 3, 4, ahorita habrán 5 ya. Entonces, hoy por hoy, los estados que tienen personas que consideran que esto es un crimen, van a prohibir el aborto. Si bien es cierto, como nos está prohibiendo federalmente, que es lo que yo entiendo que se debería hacer, para que sea verdaderamente legal y justa la ley y se esté entonces impidiendo que tú mates a una persona. Pero mientras tanto, una persona puede irse de un estado a otro estado a abortar. Entonces, ha sido un gran fin de semana. Es un avance extraordinario oigan que, para que vean que todavía nos falta mucho, se ha avanzado, repito, en que ahora no se prohíbe que se penalice el aborto. Ahora se puede penalizar el aborto. De manera que sígase levantando su voz, su conciencia en lo que usted piensa, en lo que usted cree correcto. Y aunque a veces no se ve el resultado, mucha gente hoy no está, que no va a ver el resultado. Pero lo que tenemos es la gran bendición de ver el resultado y seguir quizás empujando desde lo que usted pueda. Yo nunca he estado en una organización grande ni nada. Yo he cogido mi cartera y me he ido a la calle solo. O he hablado por una u otra vía solo. O sea, usted no necesita, que muy bueno es que usted se una a alguien o a otra institución, pero es usted que tiene que levantarse por lo que usted cree. De manera que, qué bueno que hoy muchos podemos ver el resultado del trabajo de otros. Así tenemos, digamos, quizá la responsabilidad nosotros y deberíamos el compromiso de nosotros luchar por otras cosas que son necesarias en nuestras naciones para cambiar, aunque sean otros los que vean el resultado. Esto no es algo para nosotros, no se trata de que nosotros lo veamos, sino de uno sembrar, aunque sea otro que coseche. Excelente fin de semana, que puedan disfrutar esta extraordinaria noticia
que se ha avanzado un poquito en algo más justo y hoy lo que se ha desmembrado, descuartizado y lo que hemos matado es una parte de la cultura de la muerte. Así que tengan un excelente fin de semana. Esta es una extraordinaria noticia, digna de celebración.